esta oportunidad le estaremos hablando sobre el tema de reflexión bioética en torno a la investigación en seres humanos. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Shirley Olaya Sánchez. Este trabajo está presentado para el tutor Julián Antonio Eljac. La película El jardinero fiel se basa principalmente en el tema de la transgresión ética y la corrupción que cometen las compañías farmacéuticas, donde con fines netamente lucrativos se encargan de desarrollar una droga que curará una epidemia mundial de tuberculosis y la prueban directamente en seres humanos, a pesar de sus efectos adversos en ciertos casos que llevan incluso hasta la muerte, para evitar tener que gastar millones de pesos en remodificarla. Para ello, eligen Kenia, un país africano sumamente vulnerable, donde sus habitantes deben aceptar este tratamiento sin recibir ningún tipo de información, porque de no hacerlo se les negará el beneficio de la atención médica, lo que era importante para ellos, ya que gran parte de la población padecía de SIDA. En este dilema aparece Tetsa, quien es una mujer idealista y activista que busca desenmascarar este fraude. Sin embargo, por luchar por lo que creía correcto, es cruelmente asesinada, donde aparece su esposo, quien al sospechar entre una relación de su muerte y la compañía farmacéutica, comienza a realizar averiguaciones sobre las actividades de esta, colocando su vida en riesgo, corriendo finalmente la misma suerte que corrió su esposa. Reflexiones bioéticas en torno a investigación en seres humanos. En esta, además de evidenciarse la transgresión ética y la corrupción que emplea dicha compañía farmacéutica, se logra evidenciar la gran lucha que tiene Tetsa y su esposo para desenmascarar el fraude de esta compañía. Donde además de ser los habitantes obligados para dichos experimentos, no se les otorga el derecho de decidir, de ser autónomo. Principios bioéticos presentes a través de esta cinta. En esta cinta o película observamos los principios de autonomía y justicia, ya que se observa claramente que estos no tenían derecho a ser autónomos, ya que eran considerados inferiores, por lo que debían firmar un consentimiento informado bajo coerción, con la amenaza constante de perder un beneficio tan importante como es la atención médica, por lo que se deduce que el paciente no es el actor principal. De hecho, su opinión no cuenta para nada. Por otra parte, desde el punto de vista de los protagonistas, ellos hicieron uso de su autonomía al luchar por sus ideales, decidiendo por sí mismos de qué forma proceder frente a la situación en la que se encontraban, sin ser ayudados por otros ni sometidos a decisiones ajenas, a pesar de las consecuencias que esto le traería a un nivel tal de perder la vida. Además, observamos el principio de la justicia, donde se ve transgredida, ya que al ser personas de un país subdesarrollado con escasos recursos, que vivían en condiciones absolutamente desfavorables, sometidos al actuar de quienes poseían poder sobre ellos sin ninguna oportunidad de contradecir a estas autoridades, ya que prácticamente no tenían derecho frente a nada. Además, no hubo equidad al elegir a los sujetos para someterles a los tratamientos, simplemente se escogió una población al azar. Por otra parte, es del personal de salud quien está obligado a usar una disminución de los recursos en forma efectiva y eficiente, manteniendo en todo momento la equidad para con el paciente sin hacer distinción. Observamos el principio de la beneficencia. La beneficencia en este caso es la ciencia e investigación que eran utilizadas de mala manera, pasando a llevar el derecho a la vida en estas personas. Lo que se hacía principalmente era probar un medicamento de dudosos efectos secundarios en personas que padecían SIDA por su baja esperanza de vida, para evitar tener una remodificación de la droga y tener que gastar millones de dólares sin importar los nefastos efectos secundarios que pudieran desarrollar estas personas, por lo que se deduce que las compañías farmacéuticas actuaban guiadas por los fines económicos y no por el bienestar de las personas, siendo transgredidos este principio. Además, observamos el principio de la no maleficencia. Este principio se encuentra ausente, ya que las compañías farmacéuticas no consideraron los derechos humanos de las personas
y los tratados que protegen al sujeto de investigación, atentando contra la seguridad física de las personas, además de haber transgredido su voluntad a través de la presión externa, es decir, dejaron de proteger la integridad de estos grupos, especialmente aquellos que se encontraban en una posición más vulnerable debido al contexto en que vivían y al hecho de poseer una enfermedad con características como la del SIDA. Por otro lado, también se observa transgredido, ya que cuando Texas intenta buscar justicia y es asesinada. Valores morales implicados en la película. Se observa los siguientes valores, como son la libertad y la dignidad. En la libertad se entiende por esta el hecho de poder decidir lo que mejor le conviene para sí mismo, donde estos no tenían derecho, ya que los pacientes eran usados para experimentar el fármaco o la droga, sin ellos poder decidir, solo tenían que aceptar. Además de definimos la dignidad en la película, la dignidad donde se basa que es la condición que cada ser humano debe exigir a otros, es decir, el ser tratado como semejante a los demás, no importando su condición, sexo, ideales o gustos, es la que ayuda a identificar al ser humano como alguien propio y único en el mundo, sin poder ser reemplazado o maltratado para beneficiar a otros, porque hace semejante a los seres humanos y reconoce socialmente los derechos de cada individuo. Sin embargo, en el fin del jardinero fiel se puede apreciar que el valor moral llamado dignidad se ha visto plenamente flanqueado, principalmente en las personas que habitan en Kenia, localidad de África, en donde la compañía farmacéutica estaba probando su nuevo descubrimiento para combatir la tuberculosis. No obstante, dicho medicamento muchas veces llegaba a causar la muerte en los habitantes por sus fuertes reacciones adversas. En este punto la dignidad se ha visto afectada, ya que la compañía, a pesar de los fallecimientos, seguían manteniendo a las personas como conejillos de India, con el fin de aumentar sus riquezas materiales. Además, no solo debían ser sometidos a pruebas sin su consentimiento, puesto que nadie sabía que aquel medicamento podía ser mortal, sino que estaban prácticamente obligados a aceptarlo, ya que sin este tratamiento no había atención médica. Por lo tanto, las opciones que los médicos entregaban no eran muy favorables para ninguno de los caminos. Además de esto, se observa como conclusión de esta película que ciertos valores de gran importancia y esencial en el ser humano, como son la libertad o la dignidad del ser, son agredidos frecuentemente, no respetando el derecho a la vida, a la salud, donde el ser humano pierde la capacidad de decidir qué es lo que desea para vivir, siendo sometidos a la autoridad o voluntad de otros. Todos, sin distinción, poseen mismos derechos que cualquier otro ser humano. El trato debe ser igual de digno y justo tanto para las personas con nacionalidad, raza, color, sexo, etc., por los que irrespetan la dignidad de cientos de personas, como se ve en la película. Nada lo justifica. Los principios existen para darnos una pauta de actuar. Es por esto que el alejarse de lado pueden producir graves consecuencias y atentados contra los seres humanos.